Note usted la insistencia y la paciencia del rey a pesar del desaire y de la humillación que le habían hecho anteriormente. Vuelve a enviar a otros siervos, hermanos, y les dice, miren, explíquenles, a lo mejor aquellos no les explicaron bien, les quería dar el beneficio de la duda a los convidados, miren, explíquenles bien que ya todo está listo, los animales han sido muertos, que todo ya está preparado, díganles, explíquenles, para que no se pierdan de este festín. Hermanos, era muy similar a lo que el Señor Jesucristo y sus discípulos predicaban: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la predicación de ellos a los judíos, hermanos. Pero, hermanos, no quisieron ir. Dice que se fue uno a su labranza. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que aquí labranza significa campo cultivado. Este hombre se fue a su campo, hermanos. Se fue a su trabajo. O sea, no había la necesidad de que fuera al campo a trabajar, porque el campo ya estaba cultivado. Pero fue al campo, se fue a trabajar para no tener que ir a la una. Y muchos hacen eso hoy. No, usted no tiene que trabajar el domingo, pero va por tal de no ir a la iglesia. Este hombre, hermanos, que se fue a su labranza, no tenía que ir al trabajo, pero de todas maneras fue, hermanos. Mire, Jesús cuando dice esta parábola, que Jesucristo sabía, hermanos, el trabajo pesado del campesino. El campesino, hermanos, se levantaba muy de mañana y se iba al campo a trabajar y no se venía hasta que oscurecía. De sol a sol, hermanos, trabajaba. Y todo campesino esperaba con ansias, hermanos, el día de reposo, el sábado. Ay, para descansar un poco, hermanos, del campo. Jesús sabía eso. Y Jesús sabía también, hermanos, la enorme alegría que producía que un campesino fuese invitado, hermanos, a una fiesta. Porque eso significaba comida gratis. Significaba compañerismo, hermanos, amistad, salirse de la rutina, del trabajo, hermanos. Jesús sabía todo eso. Hermanos, sin embargo, ¿qué contradicción? En lugar de ir a la fiesta, en lugar de librarse del trabajo un momento, se fue al campo, se fue a trabajar, hermanos. Esta gente, hermanos, no se fue a hacer algo malo, no se fue a la inmoralidad, hermanos, no, se fue a chuchamba, se fue a su campo, se fue a trabajar. Lamentablemente hoy, hermanos, mucha gente, hermanos, también prefieren irse a su trabajo que ir a la iglesia. Su problema no es la borrachera, su problema no es la idolatría, hermanos, su problema no son las drogas o la inmoralidad. Su problema es que tiene mucho trabajo como para asistir a la iglesia. Ese es su problema. Y algunos dicen, hermanos, la iglesia es para los que no tienen trabajo, para los ociosos, ¿verdad? Las señoras dicen, no puedo ir a la iglesia porque tengo que limpiar la casa, tengo que lavar, tengo que cocinar, tengo que preparar la cocina para cuando mi viejo venga. No puedo ir. El viejo dice, no puedo ir a la iglesia porque tengo que cortar la hierba, tengo que reparar el techo, tengo que hacer muchas cosas, por eso no puedo ir a la iglesia. Bueno, en esta parábola Dios nos está enseñando, hermanos, que el problema no es el trabajo. O sea, no tiene nada de malo trabajar. En lo malo está, hermanos, en hacer el trabajo nuestra prioridad. Eso es lo malo. Dios creó el trabajo, hermanos. Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrase. O sea, el problema no es el trabajo, el problema es hacerlo nuestra prioridad. Acuérdense lo que dijo Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, comida y vestido, vendrán por añadidura. ¿Por qué despreciaron estos, hermanos, de invitación? Porque pensaron que no iban a ganar nada. Si usted se fija, el versículo 5 dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y el otro a sus negocios. Aquí está hablando de aquellas personas que tenían
intereses personales más importantes que asistir a unas bodas, que asistir a un banquete, hermano. Dice que se fue a sus negocios. Este era un hombre de negocios, es decir, era un comerciante. Este hombre, hermanos, era una persona que se dedicaba al comercio. Era una persona, hermanos, que compraba y vendía. Probablemente, como la parábola de la perla de gran precio, probablemente este hombre, hermanos, tenía que viajar mucho para poder comprar y vender productos. Y quizás él quería: estoy demasiado ocupado como para asistir a unas bodas, aunque sean las del rey. Estoy demasiado ocupado. Hermanos, muchas personas hoy en día no aceptan el llamado del evangelio porque piensan que asistir a la iglesia es mal negocio. ¿Sí, hermanos? Asistir a la iglesia es un mal negocio porque ¿cuánto voy a perder o cuánto me van a querer quitar los hermanos? Y por eso no voy a la iglesia. Y hasta dicen: ¿mi negocio me da de comer? ¿La iglesia? No. Y prefieren no ir a la iglesia porque piensan que es un mal negocio, que vivir de acuerdo, hermanos, a las normas de Cristo, hermanos, es perder. Y por eso, hermanos, no aceptan la invitación del Señor, hermanos. Sin embargo, Jesucristo nos está enseñando en esta parábola, hermanos, que el negocio de nuestra vida está en aceptar la invitación al reino. Que la verdadera felicidad, la verdadera bendición, hermanos, está en aceptar la invitación de Cristo. Hermanos, porque si tenemos a Dios, lo tenemos. Y si no, nos falta todo, hermanos. Nos está enseñando el Señor Jesucristo, hermanos, que lo que Dios ofrece tiene valor eterno, que no caduca, hermanos, no se envejece, no puede ser robado como las cosas de este mundo. La verdadera felicidad y satisfacción, hermanos, la encontramos aceptando la invitación de Cristo al reino. ¿Por qué despreciaron estos la invitación? Simplemente porque fueron rebeldes. Sí, hermanos. Dice el versículo 6: otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hubo invitados, hermanos, que fueron más allá de un mero rechazo, de indiferencia y de menosprecio. Reaccionaron de una manera hostil y violenta, hermanos, contra los mensajeros reales. O sea, fueron más allá, hermanos, con que tengo mucho trabajo, allá en lugar de darme mal, no. Aquí actuaron estas gentes, hermanos, de una manera violenta, peligrosa, hermanos. Dice aquí: afrentaron y mataron a los siervos. Cuando hablamos de afrentar, estamos hablando de maltratar, de escarnecer, de insultar, hermanos. Como dicen los muchachos, le hicieron primero bullying y después los mataron, hermanos. Primero los insultaron, los maltrataron verbalmente, hermanos, de tal manera que los llevó a matarlos físicamente. Hermanos, y es muy lamentable que esto haya sucedido. Y esto nos recuerda, hermanos, el asesinato de Esteban. Esto nos recuerda también, hermanos, el asesinato de Jacobo, el primer apóstol, hermano, muerto por instigación de los judíos. Hermanos, déjenme decirles que esto pareciera algo muy antiguo y muy viejo. Sin embargo, sigue sucediendo en nuestros días, hermanos. Hay mucha gente muy tremenda, hermanos, burlona, maldiciente, hermanos, criticona, hermanos, que hace todo lo posible para maltratar a los siervos de Dios. ¿Sabía usted que hay lugares donde tú no puedes hablar de Dios? Aquí en México, hermano, donde tú no puedes entregar un folleto. ¿Por qué? Porque te va mal. Porque está prohibido, hermanos, hablar de religión en esos lugares. Pareciera que no sucediera, hermanos, pero sucede. Dios lo sabe, los mensajeros lo sabemos,
que eso sucede, hermanos. Déjame decirte, hermano, que mucha gente te odia o te odiará por lo que tú representas. Y tienes que saberlo. Y que hará, si puede, todo lo posible por causarte algún daño. Y necesitas tú saberlo. Y no te debes de sorprender, hermanos. Porque los mensajeros reales no se sorprenden. Ellos lo saben. ¿Por qué estos invitados no entraron al palacio, hermanos? A las bodas. ¿Por qué no entraron? Porque se excluyeron a sí mismos. Ellos no quisieron ir. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Por qué mucha gente no se va a salvar? ¿Porque Dios no quiere? Claro que no, hermanos. Dios quiere que todos se salven. Pero mucha gente no se va a salvar porque no quiere ser salvada, hermano. Yo le digo a los hermanos de la congregación, mire, hermano, todos nosotros vamos caminando, hermano. Vamos en la carrera cristiana, todos nosotros. Y al que puedas ayudar, ayuda. Pero si alguien no quiere ayuda, déjalo, hermano. No puedes estarlo tú cargando, déjalo. Si no quiere salvarse, déjalo. Porque ese hermano va a ser, hermanos, que tú te estés tardando, que tú te detengas. Ayúdalo si quiere ayuda, pero si no quiere ayuda, déjalo. No batalles y no pierdas tiempo con él. Ayuda a otro que quizás lo quiera. ¿Qué más podemos decir, hermanos, de estos invitados no interesados? Bueno, podemos decir que se perdieron de un gran festejo. Festejo, hermanos, caracterizado por alegría y gozo, o gozo y alegría. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo comparó el reino de los cielos con un rey que hizo bodas a su hijo. Hermanos, y usted sabe que las bodas se caracterizan precisamente por ser ocasiones de alegría y mucha felicidad. A ver, hermanos, de los que estamos casados, ¿quién se casó con la cara larga? ¿Quién, hermano? Solo el que se casó fuerza, ¿verdad? Pero generalmente los que nos casamos enamorados, hermanos, pues nos casamos con mucho gusto, con mucha alegría, porque las bodas, hermanos, se caracterizan por eso. Bueno, las fiestas de bodas, hermanos, se usaron aquí para representar la felicidad del reino. Sí, hermanos, Dios nos está enseñando aquí, o Cristo nos está enseñando aquí, que Dios nos está invitando a una boda, hermanos, no a un funeral. Dios nos está invitando a la felicidad y al gozo de la salvación, hermanos. Es cierto, hermanos, que a veces los cristianos pasamos por situaciones difíciles en las que a veces lloramos. Pero estas situaciones difíciles, hermanos, son excepciones, no la regla. Lamentablemente el diablo se ha encargado de convencer a algunos cristianos o de algunas personas que convertirte en cristiano es sinónimo de aburrimiento y de tristeza. Lamentablemente el diablo, hermano, se ha encargado de convencer a algunos que a Dios no le gustan las risas, que un cristiano no puede gozar de la vida porque es pecado, que todo placer debe ser suprimido, hermano. ¿Y muchos cristianos creen eso? Hay una carta, hermanos, ficticia, una carta, hermanos, de un tal Publio Léntulo, que fue escrita, hermanos, no antes del siglo IV, donde este hombre, hermanos, que fue contemporáneo de Pilato, pretendía dar una descripción física del Señor Jesucristo. Y en las letras que él escribió decían: en reprender y reprochar es formidable, hablando de Jesucristo. En exhortar y enseñar, benévolo y amable. Jamás se le ha visto reír, pero sí llorar a menudo. Este hombre, hermanos, Publio Léntulo, se propuso, según él, a dar una descripción verdadera de Jesucristo, cómo era. Pero lo describió como el que el Señor nunca rió, hermanos. Lloraba muy seguido, pero nunca rió.
hermanos, lamentablemente, por ser una descripción del siglo IV,